El senador que representa a las personas como nosotros, humildes y trabajadores, dice José del Barrio Centenario, hablando justamente de nuestro invitado Pedro Bayúgar. El senador de los trabajadores, José de Recreo, después el 405, Fuerza Pedro, gran compañero y persona, equipo de SADOP. Después el 156, bueno, ya lo había hablado, lo había dicho, de la juventud del Partido Justicialista del Departamento de la Capital. La pregunta que había quedado del bloque anterior, ¿qué es lo que ves que hace, que no hace o que le faltaría, digamos, a la banca del Senado, hoy representada por Hugo Marcucci, del Frente Progresista, y que le darías vos una impronta propia? Un doble aspecto. Por un lado, asumir los problemas que tienen los santafesinos en general y los del departamento de la capital. El tema de la inseguridad es un problema que no solamente es de los santafesinos de la ciudad de Santa Fe, sino también de otras ciudades vecinas, otras poblaciones vecinas. Y me parece que hay que tomar medidas, hay que proponer medidas. Y en ese aspecto me parece que, bueno, en todos los proyectos que tienen presentados no hay nada referido a eso. En esto tiene que ver también educación, también tiene que ver salud, no hay nada de eso. Y por otro lado, las cuestiones estratégicas, que tienen que ver tanto con el gasoducto del NEA y el impacto que va a significar para todo el departamento de la capital. Es decir, ustedes hablaban de la Ruta 11, y bueno, paralelo a la Ruta 11 viene el gasoducto, y ese gasoducto va a traer un fluido que tiene prioridades. Primero, domiciliario; segundo, GNC; y en tercer lugar, industria. Eso va a cambiar radicalmente la vida de todas estas poblaciones, de todos estos ciudadanos. Y hay una cuestión muy concreta: cómo se distribuye, cómo se establece la red de distribución de gas en todas estas poblaciones. La provincia tiene un proyecto que es a través de una empresa provincial. Ese proyecto no ha sido tratado en extraordinarias en diputados, y por lo tanto queda para más adelante. Creo que las ciudades, las poblaciones tienen que organizarse a través de cooperativas, en donde la injerencia política, la injerencia del lugar, de la autoridad local, tiene que existir, tiene que ser importante, que no suceda como por ejemplo la cooperativa de gas de Recreo, en donde el intendente no tiene ninguna injerencia en esa cooperativa. Tiene que tener injerencia, no solo para el tendido de la red domiciliaria de gas, sino también para lo que es la distribución del servicio, ¿no? Eso va a cambiar, vuelvo a repetir, la vida de toda esta gente, y me parece que es importante que se haga con protagonismo de los pobladores de cada lugar. Y eso es importantísimo. Ustedes hablaban del proyecto de la autovía de la Ruta 11. Mientras los santafesinos hablamos del proyecto de la autovía de la Ruta 11, hablamos de la Ruta 1, que al final cambian 7 kilómetros y se habla de la Ruta 1 como fuera la gran obra. Entre Ríos hizo la autovía 12, que va de Uruguayana a Zárate Brazo Largo. Cada vez, en tiempo de descuento, vamos perdiendo. En cuanto a ruta del Mercosur, vamos perdiendo. Porque esa autovía que viene de Uruguayana a Zárate Brazo Largo, luego engancha con la Ruta 9 y, como dije anteriormente, Paso de Agua Negra, Puerto de Coquimbo, no solo para el comercio con China, sino para todo lo que es el a través del Pacífico, un puerto de agua profundo, estratégico, importantísimo. De esto hay que asumirlo. Nosotros, si no tenemos un papel, una definición clara, Santa Fe tiene que integrarse rápidamente a estos planes, porque de lo contrario vamos a quedar al margen, así como con la Ruta 12, vamos a quedar al margen. Nosotros tenemos que pavimentar la vinculación de la Ruta 1, tenemos que rehacer la Ruta 1 en primer lugar, ¿no? Tenemos que pavimentar la vinculación Ruta 1 con Ruta 11, digamos, Callastá, Emilia, y así otras rutas que hoy son accidentales o tienen pedazos pavimentados y pedazos de tierra. Nosotros tenemos que hacer un entramado de rutas que permitan que la ruta del Mercosur pase por Santa Fe, y no que sea convidado de piedra de todo este tipo de cosas, porque obviamente
Santa Fe tiene que encontrar su destino, qué quiere ser, qué va a ser, en fin. Pero fundamentalmente nosotros tenemos energía baratísima, y lo que nos falta es tender las redes para que los parques industriales tengan la energía. Digamos, las centrales, Vuelta Obligado, General San Martín, General Belgrano, Brigadier López, todo nos habla de soberanía energética, pero nosotros tenemos que tener el plan para utilizar esa soberanía energética. En Recreo hay 160 hectáreas para un parque industrial. ¿Quién va a definir qué industria se tiene que instalar ahí? Tenemos que, obviamente, actuar rápidamente para que eso no vengan industrias como podría ser, voy a decir un nombre cualquiera, la General Motors, instalarse, eso no nos interesa. Nosotros tendríamos que instalar industrias que hagan agroalimentos. ¿Para qué? Para sacarlo por estas rutas que estoy diciendo, y si no, por el mismo aeropuerto. ¿Cuántos hoteles de 4 o 5 estrellas hay en Buenos Aires? Vamos a ponerle un número cualquiera, 200, que podrían estar comiendo verduras frescas y que podrían pagarlas bien trasladándolo en avión. Bueno, ¿y en Porto Alegre cuántos? Si en Buenos Aires hay 200, en Porto Alegre hay 500, 600. Y en Río de Janeiro, San Pablo, tenemos 2.000, 3.000, 4.000 hoteles que podrían consumir nuestras verduras, partiendo desde el aeropuerto Sauce Viejo, con solamente un transporte aéreo, que tampoco es tan extraordinario, pero tenemos que ponernos a tono. O con la reconversión del puerto que alguna vez se terminó. Bueno, también, pero la verdura no podría salir por ahí. Podría ser alimentos más elaborados. Pero todas esas cosas, alguien las tiene que coordinar. Eso que es tan vital para el departamento de la capital, no puede ser que el intendente de Santa Fe se convierta en el coordinador de todo eso. El senador por el departamento tiene que hacerlo. Y pensar realmente en toda esta incorporación de cosas, el cinturón verde que nosotros tenemos, que hoy se están inventando mercados, otro mercado, el mercado alternativo, el mercado más directo. No, eso digamos, es lo más primario. Tenemos que buscar la forma de que esa verdura, que esos elementos que allí se producen, lleguen a la mayor cantidad de lugares, vuelvo a repetir, a través de estos instrumentos. Y además, si decimos que eso es orgánico, que hay que cultivar orgánico, pero bueno, cuestiones elementales. Todos los comedores escolares tendrían que consumir hortalizas orgánicas. Todos tendrían que consumir, no consumen industria, absolutamente alejado de esta cuestión. Entonces, todas esas cosas hay que plantearlas y obviamente alguien interesado en el departamento de la capital, que vuelvo a repetir, tiene que definir la ciudad de Santa Fe y el departamento de la capital para dónde quiere ir. Y me parece que el senador tendría que asumir todas estas cosas. Si revisamos lo hecho, no digo que no lo pueda hacer en lo que le resta del mandato. Si revisamos lo hecho, lo propuesto, lo firmado junto con otros senadores, por el actual senador no tiene nada que ver con todo lo que estamos hablando. Vamos a las preguntas de mis compañeros. Dale, Chechu. Bueno, Pedro, consultarte respecto del panorama o el escenario del PJ santafesino a nivel provincial. Se conocieron ya algunas candidaturas, hay otros nombres que si bien no se han oficializado en el cargo de gobernador, o gobernador en este caso, se conoce al menos de las intenciones de poder participar en estas próximas elecciones. ¿Cómo ves este panorama del PJ santafesino, teniendo en cuenta que una de las máximas que se ha propuesto para estas elecciones fue lograr la unidad? Bueno, yo creo que las PASO van a definir la unidad. Es decir, muchos propuestos, en las PASO se determinará quién es el que ganó y tal vez si existiera, pero no existe, un partido justicialista más dinámico, más activo, más presente, más integrador, más conductor de la campaña, todas estas candidaturas podrían definirse dentro del Partido Justicialista y no tener que llegar a las PASO. Pero en realidad el partido no existe y no existe desde hace mucho tiempo. Entonces, no existe. No tiene esa dinámica que... Falta un líder. Bueno, supongamos. Falta una orgánica también. Entonces, me parece que esto lo va a definir las PASO y me parece que muchos candidatos no significa que haya tanto enfrentamiento. Si nos fijamos en los candidatos, muchos son del Frente para la Victoria y en definitiva todavía
María Eugenia Bielsa no le dijo que no a nadie particularmente, así que también se podría incorporar y a lo ¿Eso mejor... habla mucho de personalismos dentro de la política, más allá de que se puedan incolumnar dentro de proyectos? No, habrá decisiones, es decir, los políticos en términos generales tienen espíritu de construcción colectiva, porque saben que solos no pueden hacer nada, absolutamente nada. Ahora, hay tiempos, y en esto de los tiempos, las decisiones y las definiciones tienen un valor de acuerdo al tiempo en que se tomen. Cuando, voy a hablar de mí para no hablar de todos los demás, cuando yo decidí lanzarme, convoqué a los compañeros, a los que yo sentía compañeros y que los tenía que consultar. Los convoqué, me aplaudieron, me largué. Ese impacto inicial de mi candidatura y todo lo demás no hubiera sido lo mismo si eso lo hago a mediados de enero. Yo lo hice en noviembre. Entonces, tienen impactos diferentes de acuerdo a los tiempos. También está el temperamento, ¿no? Que, bueno, hay algunos que tenemos un temperamento más... Proactivo. Sí, más proactivo, más impulsivo, más dinámico, y otros que son más lentos, más parsimoniosos. Y a muchos que son bastante callados, poco proactivos con él, les va bastante bien. De eso hay muchos ejemplos en la provincia. Bueno, cada uno es como es. Sergio. Caso concreto, Pedro, ¿cómo hubieses votado con el tema del descanso dominical y con el tema de fondo de obras menores? El tema del descanso dominical yo lo hubiera mandado al Ministerio de Trabajo y no a los municipios y comunas. Ese hubiera sido mi voto. El Ministerio de Trabajo, y en un ámbito paritario, ya lo dije en en otro programa aquí mismo, en el tema, creo que la definición de ese tema se debió definir en un ámbito paritario, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, que es en el lugar donde se arreglan las condiciones de trabajo sectorialmente. Enviarlo a municipios y comunas significa ni más ni menos sacarse el lazo de encima, desde mi punto de vista, y dotarlo a la norma que determine municipio y comuna de una sospechosa inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque los municipios y comunas no están habilitados constitucionalmente para definir cuestiones que hacen a las condiciones de trabajo. Ya bastante dudosa constitucionalidad tendría si lo definiera la legislatura provincial, porque el tema trabajo y seguridad social es uno de los temas delegados por las provincias a la nación, para que dicte código civil, minería, penal, en fin, etcétera, etcétera, de trabajo y seguridad social. Por lo tanto, la autoridad natural para la definición de las cuestiones de trabajo es el Congreso de la Nación y las paritarias, a través de la ley que así lo ha determinado. Entonces, yo lo hubiera mandado a negociar en paritarias. Y en el caso de obras menores, mientras no signifique que pierden los municipios y comunas menores, valga la redundancia, me parece clarificante que el presupuesto para Santa Fe y Rosario también esté en la ley, porque de lo contrario, Santa Fe y Rosario reciben del Ejecutivo por debajo de la mesa sin que esté expuesto claramente qué es lo que van a recibir en concepto de obras menores. Me parece que la explicitación hace bien a la democracia, hace bien a todos, pero lo que no hace bien es que se distribuya el mismo dinero entre más gente. Nacho. Pedro, viniendo del palo de la docencia, me gustaría saber qué opinión tiene con respecto a la gestión del Frente Progresista, desde la llegada a la gobernación de Wiener, también ahora en la gestión de Antonio Bonfatti. Muchos comentarios hablan de que la educación fue uno de los beneficiados por la gestión del Frente Progresista. ¿Usted piensa lo mismo, que es así, o tiene algún tipo de crítica al respecto en estos casi 8 años de gestión? Yo diría que desde el último gobierno de Obey en adelante venimos en ascenso. En ascenso, recuperando cosas. Recuperamos la ley de jubilación de los docentes en la época de Obey, 2005. El 82%, 2005, época de Obey.
no logramos tener paritaria, pero funcionábamos de hecho como paritaria. Sí tuvimos paritaria, es un viejo reclamo, con el gobierno del Frente Cívico y Social, y allí se lograron cuestiones en el ámbito de la paritaria. El gobierno es muy hábil para publicitar las cosas que logramos los gremios, vamos a decir así. ¿Está claro? Es decir, la lucha de los gremios expuesto en paritaria, acordada con el gobierno dice esto es un logro nuestro. No es un logro del gobierno. Esto es un logro de la lucha de los trabajadores. Las titularizaciones es una lucha de ANSAFE de toda la vida. Es una lucha importantísima de años por parte de ANSAFE para lograr la titularización a través de concursos y demás. Eso fue acordado y pactado en paritarias. Entonces, no puede el gobierno decir que esto es un logro exclusivamente del gobierno, ni mucho menos. Esto es un logro de la lucha de los trabajadores docentes que en la paritaria, en un ámbito que también luchamos por tener, finalmente acordamos con el gobierno. Bueno, y así podríamos seguir mencionando muchas cosas. Lo que sí no tiene, o no tuvo, la gestión del Frente Cívico en el ámbito de la educación, es dinámica para responder ciertas cosas. La jornada extendida, la jornada completa, o como se le quiera llamar, que es imprescindible, particularmente en algunos sectores sociales, como podríamos decir todo el cordón oeste de la ciudad de Santa Fe. Es imprescindible, no podemos seguir educando con media jornada. En el mundo se educa con jornada completa. Nosotros tenemos media jornada y en algunos casos escuelas oficiales que tienen todavía menos jornada porque el edificio lo ocupan varias escuelas. Eso debería haber sido, después de 10 años no pueden decir que no lo pudieron haber instrumentado a eso. Quisieron experimentar, ¿qué quieren experimentar? Si en el mundo se educa así, ¿qué van a inventar? ¿El agujero del mate? Entonces, eso lógicamente se podría haber instrumentado. Se podría haber instrumentado con más presupuesto educativo directamente vinculado a estos sectores. Y lamentablemente me parece que en ese aspecto estuvieron lentos y más que lentos, poco atentos a dar respuestas, porque esto tiene que ver con la promoción de esos muchachos, de esas chicas. Algunos hablan de los niní que ni van a la escuela ni trabajan, otros que fueron a la escuela pero no consiguen trabajo. Bueno, ¿cómo hacemos para incluirlos con una escuela de una media jornada? No se puede, hay que incluirlos con escuela de doble jornada y eso implica decisión y presupuesto. No hay nada más que otra cosa. Y eso, ¿quién lo maneja? No hay Consejo de Educación acá, como tiene Entre Ríos, tiene Consejo de Educación donde participan las partes. Acá hay Ministerio de Educación, lo maneja exclusivamente el Poder Ejecutivo. Entonces, aquí estamos. Después podemos hablar de otros temas, que si la educación sexual sí, que si la educación sexual no, en fin, bueno. Pero digamos que lo estratégico es esto otro. Escuela de doble jornada, Consejo de Educación. ¿Por qué no se hizo? Pedro, muchas gracias por haber estado. No, al contrario, gracias a ustedes. Felicidades, feliz año. Muchas felicidades. Vamos a estar, por supuesto, en todo el verano, así que vamos a seguir convocándote. ¿Cómo no? El 2015 va a ser un año importante. Por supuesto, y vamos a estar invitándote para que puedas